Julián Morales tenía 45 años y una vida que, desde fuera, parecía tranquila. Casado con Elena desde los 25, trabajaba como gerente de ventas en una tienda de electrodomésticos del centro de la ciudad. Vivían en una casa modesta pero acogedora, en un barrio donde los vecinos aún saludaban por la mañana y las tardes olían a pan recién hecho. No había lujos, pero tampoco faltaba nada esencial. Elena era costurera, atendía pedidos desde casa y mantenía la cocina perfumada con especias y calidez. A ojos de todos, eran una pareja estable. De esas que ya no se ven tanto, que comparten silencios cómodos y rutinas que se repiten como un ritual. Pero lo que nadie sabía era que Julián llevaba años sintiéndose vacío. No por culpa de Elena, que lo amaba con devoción, sino por una inquietud interna que él mismo no podía explicar. Se sentía viejo antes de tiempo. Sentía que su vida se le escapaba entre las manos, como agua tibia por una grieta que no había visto formarse. Empezó con cosas pequeñas, una camisa nueva más ajustada, un perfume caro que nunca había usado antes. Luego vino el gimnasio, las tardes extra en el trabajo y un nuevo corte de cabello que Elena notó, aunque no comentó. Sabía que algo cambiaba, pero no quiso preguntar. Tenía miedo de la respuesta. Fue en una de esas tardes largas cuando Julián conoció a Renata. Entró a la tienda como una ráfaga de aire fresco en pleno verano. Llevaba un vestido blanco, sandalias de diseñador y un bolso que valía más que todo el inventario de televisores que Julián había vendido ese mes. Tenía 27 años, una sonrisa segura y una voz suave que no pedía las cosas, las ordenaba. Buscaba un sistema de sonido para su nueva casa en las afueras, y Julián la atendió con la cortesía de siempre, aunque sus ojos no podían evitar seguir cada uno de sus movimientos. Renata no era como las mujeres que él conocía. Hablaba de viajes, de inversiones, de cenas con gente importante. Y lo más sorprendente, le prestó atención. Se reía de sus chistes, le preguntaba por su vida y lo miraba como si fuera interesante. Al principio, Julián pensó que era parte de la venta, una técnica más. Pero luego llegó el primer café, la primera salida, y antes de que pudiera notarlo, estaba envuelto en una relación secreta que lo hacía sentirse vivo y a la vez, culpable. Las semanas se convirtieron en meses. Elena notó la distancia. Ya no hacían el desayuno juntos, las cenas eran silenciosas, y él se dormía con el celular en la mano, siempre con la pantalla hacia abajo. Intentó hablar con él una noche, después de servir su estofado favorito. Julián apenas tocó el plato. ¿Estás bien?, le preguntó ella, con la voz baja, como si temiera despertarlo de algún sueño. Sí, solo estoy cansado, respondió él, sin mirarla. Elena asintió, pero sabía que mentía. Había algo más. Lo sentía en el aire, en el modo en que él ya no la abrazaba por la espalda por las mañanas, en la forma en que se alejaba cada vez que ella intentaba acercarse. Una mañana, sin previo aviso, Julián empacó sus cosas. No hubo pelea, ni gritos, ni llanto. Solo una maleta junto a la puerta y una nota escrita a mano. Lo siento. Necesito empezar de nuevo. No tiene nada que ver contigo. Elena encontró la nota junto a la taza de café que él no había terminado. La sostuvo entre los dedos con la misma delicadeza con la que sostenía los bordes de los vestidos que cosía. No lloró. No en ese momento. Solo se sentó, en silencio, mirando por la ventana el jardín que habían plantado juntos 10 años atrás. Julián, mientras tanto, se instalaba en el penthouse de Renata. Desde lo alto, podía ver la ciudad entera, sentir el poder de quien no necesita nada. Renata le regalaba ropa, relojes, cenas exclusivas. Lo presentaba como su pareja en eventos llenos de empresarios, influencers y artistas. Era una vida de película, al menos al principio. Pero las películas terminan, y la realidad no siempre tiene música de fondo. Renata era brillante, pero también exigente. Quería atención constante, validación permanente. Cada día parecía una competencia por ver quién brillaba más. Julián comenzó a sentirse como un adorno caro, útil solo cuando ella quería presumir. Lo peor llegó cuando Julián perdió su trabajo. Había intentado mantenerse en contacto con el mundo laboral, pero sus ausencias y su nueva actitud no pasaron desapercibidas. Su jefe lo llamó a la oficina y, sin rodeos, lo despidió. Ya no confiaban en él. La noticia llegó a Renata como una mancha en su vida perfecta. No puedo tener a alguien a mi lado que no aporte, dijo ella, sin mirarlo, mientras se pintaba los labios frente al espejo. ¿No soy suficiente?, preguntó él, con un nudo en la garganta. Fuiste suficiente mientras brillabas. Ahora, simplemente no encajas. Y así, como si fuera una bolsa vieja, Renata lo echó. Le dio una semana para irse,
pero él no duró ni 2 días. Salió con una maleta y una tarjeta de débito casi vacía. Había dejado su vida por un sueño que no lo incluía. Sin saber a dónde ir, Julián tomó un cuarto en una pensión barata, en un barrio donde los perros ladraban más que los vecinos hablaban. Pasó las noches mirando el techo, preguntándose en qué momento perdió todo. No solo a Elena, sino a sí mismo. Pasaron semanas antes de que reuniera el valor de volver a pasar por su antiguo barrio. No pensaba verla, solo quería recordar. Pero el destino, con su ironía perfecta, hizo que la viera justo en la feria, vendiendo sus mantas con una sonrisa tranquila. A su lado, un hombre canoso le sostenía el bolso y le pasaba una botella de agua. Julián sintió algo romperse dentro. No fue celos. Fue vergüenza. Fue darse cuenta de que ella había seguido adelante, sin él. Se quedó a la distancia, mirando cómo saludaba a la gente, cómo reía. Ella lo vio. Y lo saludó con la cabeza, apenas un gesto, pero suficiente para derrumbarlo por dentro. Ya no era su esposa. Ya no era su casa. Ya no era su vida. Pero algo en ese momento cambió. Julián entendió que había tocado fondo. Y que, aunque no podía volver al pasado, sí podía reconstruirse. Esa noche, por primera vez en meses, durmió sin rencor. La mañana siguiente fue distinta. Julián se levantó antes del amanecer. Caminó hasta una panadería cercana y pidió un café pequeño con una moneda que encontró en el bolsillo de un pantalón que no usaba desde los días con Elena. No tenía hambre, pero el calor del vaso entre sus manos le recordó un tiempo donde las cosas eran simples. Don Tomás, el panadero, lo miró de reojo. Hace tiempo no lo veía por aquí, dijo con voz ronca, mientras acomodaba las bandejas recién salidas del horno. Julián no respondió. Asintió apenas, tragando saliva. Sentía que cada palabra pesaba toneladas. Pero don Tomás no insistió. Le dejó un pan dulce envuelto en papel y se alejó. Era su forma de decir, no sé lo que hiciste, pero aquí no se juzga el hambre. Ese mismo día, Julián caminó durante horas por la ciudad buscando empleo. Dejó su currículum en tiendas pequeñas, en puestos de comida, incluso en una ferretería. Nadie lo llamaba por su nombre. Era solo el señor o el interesado. Lo miraban de arriba abajo, notaban su ropa gastada, su mirada caída, y lo descartaban sin darle una oportunidad real. Las noches eran largas y frías. El colchón de la pensión crujía con cada movimiento, y la ventana dejaba entrar el viento como si la ciudad respirara dentro del cuarto. Pero Julián no se rendía. Había perdido mucho, pero algo dentro de él empezaba a despertar, una fuerza silenciosa, humilde, pero constante. Un día, mientras descansaba en una banca del parque, una niña se le acercó. Tenía el cabello trenzado y llevaba una caja con pulseras de colores. ¿Le gusta esta?, le preguntó, mostrándole una con cuentas azules y blancas. Julián sonrió por primera vez en semanas. Es bonita, respondió. Mi mamá las hace. Yo las vendo después de la escuela, dijo con orgullo. Tienes talento, agregó él, sacando unas monedas del bolsillo y entregándolas sin tomar la pulsera. No, tiene que llevarla, insistió la niña, colocándosela en la muñeca con delicadeza. La bondad no se regala sola. Ese gesto simple lo marcó. Recordó cómo Elena también tejía cosas con sus manos, como decía que cada nudo tenía intención, que el trabajo hecho con amor no necesitaba lujo. Esa noche, Julián tomó una decisión. Ya no iba a buscar trabajo como quien pide limosna. Iba a ofrecerse con dignidad, con ganas de servir, de aprender. Empezaría desde donde fuera, pero de pie. Se acercó al mercado local, donde vio que un hombre descargaba cajas pesadas de frutas. Se ofreció a ayudar. No pidió paga. Solo quería demostrar que aún podía ser útil. Don Raúl, el dueño del puesto, lo miró con duda, pero le dio una oportunidad. Al final del día, le pagó con unas monedas y una bolsa de mangos. Si quieres volver mañana, aquí estamos desde las 5, dijo sin promesas. Y Julián volvió. Día tras día. A veces cargaba más de lo que su espalda aguantaba, pero no se quejaba. Pronto, otros comerciantes lo conocían por su nombre. Le ofrecían café, consejos y uno que otro regaño. Era parte de la vida del mercado. No era glamuroso, pero era honesto. Y eso empezaba a sanarlo. Un domingo, mientras barría el suelo del puesto, escuchó una voz conocida. Se quedó quieto. Era Elena. Caminaba con su nueva pareja, el mismo hombre que la había acompañado en la feria. Él la hacía reír. No de forma exagerada, sino con esa risa suave que Julián conocía bien. Ella no lo vio. O quizás sí, pero decidió no detenerse.
Julián se agachó como si buscara algo en el suelo. Su corazón latía fuerte, pero no con dolor. Era una mezcla de tristeza y alivio. Saber que ella era feliz, aunque sin él, le dolía, pero también lo liberaba. Esa noche, en lugar de entristecerse, Julián escribió por primera vez en años. Tomó una libreta vieja y comenzó a anotar lo que sentía. No sabía por qué lo hacía, pero escribirlo ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Recordó momentos con Elena, momentos con Renata, momentos solo consigo mismo. Poco a poco, sus palabras formaban una especie de confesión silenciosa. En una de esas páginas escribió: me creí merecedor de más, sin entender que ya lo tenía todo. Busqué brillo y encontré sombra. Perdí amor por perseguir una ilusión. Pero aquí estoy, aún vivo, aún cambiando. Con el tiempo, esas páginas se convirtieron en un hábito. Y sin saberlo, Julián empezó a reconstruirse desde dentro. En el mercado, ya no era el ayudante. Era don Julián. Lo respetaban. Le confiaban cosas. Incluso algunos jóvenes empezaron a pedirle consejos. Uno de ellos, Miguel, un chico de 17 años con problemas en casa, se convirtió en su sombra. Julián le enseñó a cargar cajas, a cuidar el dinero, a llegar temprano. ¿Usted antes también era pobre?, le preguntó Miguel un día. Julián sonrió, mirando el cielo. Antes era rico, pero no lo sabía. El invierno llegó sin piedad. Las mañanas en el mercado eran más frías, y el aliento salía como humo de las bocas de quienes trabajaban desde antes del amanecer. Julián, con una bufanda tejida por una vendedora de verduras, seguía apareciendo puntual, con las manos agrietadas pero la espalda erguida. Había aprendido a escuchar más que hablar, y a observar los detalles que antes ignoraba. Como un cliente sonreía al recibir atención genuina, como una flor marchita en el puesto de doña Carmen florecía al día siguiente con un poco de cuidado. Pequeñas cosas. Verdades silenciosas. Un día, mientras organizaba unas cajas de naranjas, escuchó una voz que le erizó la piel. Una voz que no pensaba volver a oír. ¿Julián? Se giró lentamente. Renata. Más delgada, con el cabello recogido en un moño apresurado, sin maquillaje, vestida con una chaqueta que no parecía su estilo. No era la mujer resplandeciente que lo deslumbró hace meses. Era otra. Más humana, más vulnerable. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, como si no pudiera creer lo que veía. Trabajo, respondió él, sin vergüenza. Renata lo miró con algo entre culpa y desconcierto. No parecía estar bien. Había perdido su arrogancia, su brillo, su arrogancia glamorosa. Se notaba agotada. Te busqué, dijo. Perdí todo. Mi padre falleció, y con él, la fortuna. No sabía a quién acudir. Julián no respondió de inmediato. Recordó los días en que ella lo trató como un accesorio, como algo desechable. Pero también recordó los días en que él mismo había abandonado a Elena sin mirar atrás. Sabía lo que era necesitar una mano cuando uno ha caído. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Julián suspiró. Conozco una pensión decente. No es mucho, pero te servirá para empezar. La llevó hasta la misma pensión donde la había pasado sus peores días. Habló con doña Rosario, la encargada, y le consiguió un cuarto pequeño. Renata, acostumbrada al lujo, miró las paredes descascaradas y la cama angosta con ojos de asombro. Pero no dijo nada. Estaba demasiado cansada para fingir. Gracias, susurró ella al cerrar la puerta. Julián regresó al mercado con un nudo en el estómago. No sabía si había hecho lo correcto. No sentía amor por Renata. Tampoco odio. Solo compasión. Porque, en el fondo, ella también era víctima de su propia ambición. Durante los días siguientes, Renata apareció en el mercado. No como clienta, sino como alguien que buscaba trabajo. Al principio, nadie confiaba en ella. Pero Julián habló por ella. Le consiguió un lugar ayudando a doña Lucha con su puesto de dulces. No era glamoroso, pero era algo. Y ella lo aceptó. La transformación de Renata fue lenta, pero real. Aprendió a levantarse temprano, a sonreír con sinceridad, a servir a otros sin esperar nada a cambio. Algunos la juzgaban. Otros murmuraban. Pero Julián sabía que cambiar no era fácil, y ella lo estaba intentando. Una tarde, mientras compartían un café al final del día, Renata rompió el silencio. Te hice daño. Te usé. Lo sé. Julián bajó la mirada. Y yo te usé para escapar de mí mismo. Dejé a la única persona que me amó de verdad por algo que ni siquiera entendía. ¿La amas todavía? Julián tardó en responder. Amar no es suficiente cuando se ha roto tanto. Pero sí,
Parte de mí siempre la llevará dentro. Renata asintió, aceptando la verdad sin celos. Había cambiado. Y él también. Pasaron los meses. El mercado, como un corazón que late al ritmo de la ciudad, seguía su curso. Nuevas caras aparecían, otras desaparecían, pero Julián ya era parte del alma del lugar. Tenía su puesto fijo junto a don Raúl, y los fines de semana organizaba una pequeña charla para los jóvenes del barrio, enseñándoles cómo administrar sus ingresos y, sobre todo, cómo no perder lo esencial por perseguir lo superficial. Renata, por su parte, se había ganado el respeto de muchos. Ya no era la mujer rica caída en desgracia. Era simplemente Renata. Ayudaba en varios puestos, traía pan casero los viernes y hasta había aprendido a hacer mermeladas con doña Lucha. Su presencia ya no generaba desconfianza, sino afecto. Nadie sabía su historia completa, pero todos veían su esfuerzo. Una tarde de abril, mientras Julián acomodaba unas cajas de tomates, escuchó su nombre con una voz que no esperaba oír nunca más. ¿Julián? Se giró. Elena estaba allí, más hermosa de lo que recordaba. Su cabello recogido en una trenza lateral, la piel bronceada por el sol, y los ojos, esos ojos que un día le suplicaron explicaciones y no recibieron ninguna. Elena, dijo él, tragando el nudo en la garganta. Ella sonrió con suavidad, sin reproche, pero tampoco con calidez. Había algo diferente en ella. Estaba de pie, firme, segura de sí misma. A su lado, su pareja, el mismo hombre que la acompañaba en la feria, la tomaba de la mano con delicadeza. No venía a buscarte, aclaró. Estoy organizando un evento comunitario aquí cerca y me dijeron que tú estabas ayudando con los jóvenes. Pensé que quizás podrías participar. Julián asintió, sorprendido. Claro, claro que sí. Lo que necesites. El silencio entre ellos era denso. Él quería decir mil cosas, pero sabía que no tenía derecho a exigirle nada. Y ella ya no necesitaba respuestas. Me alegra verte bien, dijo Elena finalmente, antes de despedirse. Julián se quedó inmóvil por varios minutos. No era tristeza lo que sentía. Era una especie de paz dolorosa. Saber que ella había encontrado una nueva vida, que había cicatrizado sin rencor, lo liberaba de una forma extraña. Le dolía no tenerla, pero se alegraba por su felicidad. Esa noche, mientras revisaba sus cuadernos de notas, escribió: a veces, el amor verdadero no regresa. No porque se haya perdido, sino porque aprendió a volar solo. Durante los días siguientes, Julián se sumó a la organización del evento comunitario. Enseñó a los jóvenes cómo calcular precios, cómo ahorrar, cómo tener dignidad en cada venta. No hablaba de su pasado. No lo necesitaba. Pero todos sabían que hablaba desde la experiencia. El evento fue un éxito. Elena estuvo allí, observando de lejos cómo Julián explicaba con paciencia a un grupo de chicos sobre la importancia de tener metas limpias. Lo miraba sin nostalgia. Solo con respeto. Al final de la tarde, cuando todos empezaban a recoger, Renata se acercó a Julián. Ella vino, ¿verdad? Sí, respondió él. Y está bien. Es feliz. Renata asintió. ¿Y tú? Julián la miró por unos segundos antes de responder. Estoy en paz. Y eso, en estos tiempos, es una bendición. Renata sonrió. Ya no había sombra entre ellos. No había más cuentas pendientes. Solo dos personas que, después de haberse roto, aprendieron a reconstruirse con otros materiales. 2 semanas después del evento comunitario, cuando el bullicio ya se había disipado y el mercado volvía a su ritmo habitual, Julián recibió una visita inesperada. Un hombre de traje impecable, zapatos brillantes y sonrisa contenida se presentó como Esteban Larralde, director general de una reconocida cadena de tiendas de electrodomésticos. Era, para sorpresa de Julián, la misma empresa donde él había trabajado años atrás. Alguien habló muy bien de usted, dijo Esteban, estrechándole la mano. Y tuvimos curiosidad. Hicimos algunas averiguaciones. Su nombre todavía circula con respeto entre antiguos colegas. Julián escuchó en silencio. No sabía si debía sentirse halagado o desconfiado. Estamos renovando nuestra imagen corporativa. Queremos un rostro que represente valores reales. Superación. Humildad. Honestidad. Y creemos que usted podría ser esa persona. La oferta era concreta: volver a la empresa, no como vendedor ni gerente, sino como coordinador de un nuevo programa de impacto social y educación financiera. Un puesto bien remunerado, con reconocimiento público y la posibilidad de viajar, formar equipos y liderar campañas en distintas comunidades. Tendría libertad para diseñar el programa a su manera, agregó Esteban. Queremos que la gente escuche su historia,
Aprenda de ella. No como un error, sino como un camino redentor. La propuesta tenía todo lo que Julián alguna vez deseó. Pero ahora, después de todo lo vivido, lo miraba con ojos distintos. Pidió unos días para pensarlo. Esteban no presionó. Le dejó una tarjeta de presentación con su número personal y se marchó. Esa noche, Julián caminó solo hasta la plaza del barrio. Se sentó en el banco donde solía refugiarse en los días de frío y vacío. Cerró los ojos. No era miedo lo que sentía. Era precaución. No quería perder todo lo que había recuperado: su equilibrio, su dignidad, su paz. Al día siguiente, se lo contó a Renata mientras compartían un café. ¿Y si aceptas?, preguntó ella con franqueza. No estarías traicionando lo que eres. Estarías llevándolo más lejos. Eso es lo que me inquieta, respondió él. Que en algún momento, el viejo Julián resurja. Que me deslumbre de nuevo. Renata lo miró largo, sin juzgarlo. No eres el mismo. Has cambiado. Y ahora sabes reconocer las trampas del ego. Si alguien puede hacerlo bien, eres tú. Sus palabras no fueron una motivación vacía. Fueron una verdad serena. Julián las guardó en el pecho como un ancla. 3 días después, se presentó en la oficina central. Lo recibieron con entusiasmo. Le ofrecieron café, le mostraron las instalaciones, le presentaron a algunos miembros del equipo. Cuando Esteban le extendió el contrato, Julián puso una condición. Quiero seguir viviendo donde vivo. No quiero coche de la empresa ni traje nuevo. Quiero seguir caminando por mi barrio, desayunando en el mercado, hablando con los chicos en la plaza. Si eso no es compatible con el puesto, agradezco la oportunidad, pero no puedo aceptarla. Esteban lo miró con respeto. Eso es exactamente lo que buscamos. Usted pone sus condiciones. Nosotros aprendemos de ellas. Julián estrechó su mano. Esta vez, no como quien busca una salvación, sino como quien camina firme hacia una misión con propósito. El nuevo cargo de Julián no tardó en hacerse notar. Con el apoyo de la empresa, organizó talleres gratuitos en barrios humildes, ferias de educación financiera y espacios para jóvenes que querían emprender pero no sabían por dónde comenzar. No hablaba desde un púlpito. No usaba términos complicados. Hablaba como quien alguna vez lo perdió todo. Y eso lo hacía distinto. Cada historia que escuchaba, la de la madre soltera que vendía empanadas, la del adolescente que quería ahorrar para comprar una computadora, la del abuelo que vivía con una pensión mínima, le recordaba su propia caída, su arrogancia pasada, su redención. Por eso no juzgaba. Enseñaba con empatía. Un sábado por la mañana, mientras preparaba un taller para mujeres emprendedoras, recibió una llamada que lo dejó en silencio por varios minutos. Era de una fundación que atendía a personas en situación de calle. Uno de los voluntarios había mencionado su nombre, y ahora lo invitaban a compartir su historia con un grupo de adultos mayores. Aceptó de inmediato. Al llegar, fue recibido por una enfermera de ojos cansados y sonrisa honesta. Lo guió por un pasillo donde los olores mezclaban jabón, humedad y sopa. En una de las salas, varias personas esperaban sentadas. Algunas dormían en sillas, otras tejían, y una mujer, de espaldas, parecía distraída mirando por la ventana. Cuando Julián comenzó a hablar, nadie lo interrumpió. Su voz era pausada, clara, pero cargada de emoción. Contó cómo había tenido una vida estable, cómo había tomado decisiones que lo alejaron de lo que realmente importaba, y cómo la humildad lo había salvado. Al final, varios aplaudieron. Una señora se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Yo también perdí todo por seguir a alguien que prometía el cielo». Julián le tomó la mano con respeto. Cuando se disponía a marcharse, la enfermera lo alcanzó en el pasillo. Hay alguien que preguntó si podía verlo. Está aquí desde hace poco. No habla mucho. Pero cuando lo vio en el cartel del taller, quiso quedarse. Lo condujo a una pequeña habitación, donde una figura familiar, envejecida y delgada, lo esperaba. Al verla, Julián sintió como el tiempo se detenía. Era su padre, don Aníbal Morales, a quien no veía desde hacía más de 20 años. La última vez que se hablaron fue durante una discusión amarga. Julián había decidido independizarse, cansado de los sermones, de las exigencias, de la frialdad con la que lo criaron. Se marchó sin mirar atrás. Nunca hubo reconciliación. Hasta ahora. No pensé que vendrías, dijo el anciano con voz quebrada. Yo tampoco sabía que estabas aquí, respondió Julián, aún con la respiración agitada. Don Aníbal bajó la mirada. La vida me enseñó a golpes lo que yo no supe enseñarte con palabras. Julián se sentó frente a él. No sabía por dónde empezar. No había preparado el alma para ese reencuentro.
pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad. He cometido muchos errores, confesó. Pero aprendí a mirar hacia atrás sin rencor. Su padre lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No dijo más, pero su mano temblorosa buscó la de Julián. Y ahí se quedaron, en silencio, unidos por una historia rota, que comenzaba a repararse. Al salir del lugar, Julián sintió que algo dentro de él se aligeraba. No era felicidad. Era una especie de cierre. Una página que por fin podía pasar. Después del encuentro con su padre, Julián comenzó a mirar el mundo con otros ojos. La reconciliación, aunque breve, había sanado un rincón profundo de su alma. Y ese alivio le dio fuerzas para continuar su labor con aún más entrega. Sus charlas se multiplicaban, sus visitas a comunidades crecían, y cada vez más personas se acercaban no solo a escuchar, sino a compartir sus propias heridas. Renata, mientras tanto, se mantenía firme en su nuevo camino. Había comenzado a estudiar administración en línea, con la intención de abrir un pequeño local de productos caseros. Julián la apoyaba como amigo y testigo de su cambio. Nunca retomaron una relación amorosa, pero el vínculo que los unía era sólido, nacido del dolor y de la redención compartida. Una tarde de otoño, Julián recibió una carta manuscrita. Era de Elena. Hola, Julián. No suelo escribir cartas, pero sentí que esta vez debía hacerlo así. Me enteré por varios conocidos del trabajo que estás haciendo. Lo veo también en redes sociales, en los comentarios de la gente, en las sonrisas de quienes te rodean. Me alegra. No como mujer que una vez te amó, sino como ser humano que desea ver a otro sanar. Hubo un tiempo en el que quise respuestas. Luego, quise justicia. Más tarde, aprendí a dejar ir. Hoy, solo quiero agradecer. Porque, aunque me dolió, también crecí. Me reencontré conmigo misma, construí algo nuevo, y estoy en paz. Tal vez algún día nos crucemos y podamos hablar como amigos, sin pasado en las manos. Con respeto. Elena. Julián leyó la carta varias veces. Cada palabra era una caricia y una herida al mismo tiempo. Lloró. No con tristeza, sino con gratitud. Saber que Elena había encontrado su propio camino, que ya no cargaba rencor, le dio la libertad que tanto necesitaba. Los días siguieron. El nuevo año comenzó con proyectos ambiciosos. Julián fue invitado a dar una conferencia en una universidad. Su nombre ya no era un susurro del mercado, sino un símbolo de transformación. Pero, incluso en medio del reconocimiento, mantenía sus rituales simples: el café en la plaza, el saludo a los vecinos, las tardes con Miguel, el joven aprendiz que ahora trabajaba a su lado. Una mañana, Renata le entregó una invitación. Era para la inauguración de su local, Dulces Renata. Una pequeña tienda en una esquina soleada, llena de frascos con mermeladas, galletas artesanales y plantas colgantes. Había decorado con fotos del mercado, recortes de recetas y una pizarra con una frase escrita con tiza blanca: todo lo que se rompe, puede volver a florecer. En la inauguración, Renata se acercó a Julián y le dijo: gracias por no darme la espalda cuando yo misma no sabía quién era. Julián le sonrió con ternura. Gracias por enseñarme que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso cuando no creemos merecerla. El local prosperó. Y con él, Renata también. Julián, por su parte, recibió una nueva oferta: dirigir un programa nacional de educación social. Requería trasladarse a otra ciudad, asumir un cargo aún mayor y dejar atrás la vida sencilla que había reconstruido. No era una oferta cualquiera. Era, sin duda, la más grande de todas. Durante días, caminó en silencio por los lugares que le devolvieron la vida. Habló con don Raúl, con doña Lucha, con Miguel, con Renata. Escuchó consejos, advertencias, abrazos. Nadie quiso influir. Solo le ofrecieron lo más valioso: sinceridad. La última noche antes de decidir, escribió en su cuaderno: no temo perder lo que construí, porque ahora sé que lo que llevo dentro no depende de un lugar, ni de un nombre, ni de un puesto. Soy lo que elegí aprender, y lo que elegí dejar atrás. Y al amanecer, con la maleta lista, se despidió del mercado. No con tristeza, sino con respeto. La nueva ciudad lo recibió con cielos amplios, avenidas ruidosas y oficinas de vidrio que reflejaban el sol con arrogancia. Julián se instaló en un pequeño departamento, simple pero cálido. No buscó lujo. Quería que su nuevo comienzo no olvidara el origen. Su labor como director del Programa Nacional de Educación Social comenzó con fuerza. Viajaba a comunidades rurales, barrios periféricos y centros juveniles donde compartía herramientas básicas de economía, administración y, sobre todo, dignidad.
No hablaba de teoría. Hablaba de vida, de decisiones, de segundas oportunidades. Y la gente lo escuchaba. Lo sentía cercano, real. En una conferencia ante más de 1000 personas, comenzó diciendo: No estoy aquí porque fui el mejor. Estoy aquí porque supe caer, y aprendí a levantarme con las manos sucias. El público se puso de pie. A pesar del éxito, Julián mantenía su rutina de caminar por plazas, conversar con trabajadores, escribir cada noche en su cuaderno. Mantenía contacto con Renata, que seguía creciendo con su tienda, y con Miguel, que ahora lideraba un proyecto de microcréditos en su barrio. Elena no volvió a escribir, pero, de vez en cuando, Julián veía una publicación suya en redes, siempre sonriente, siempre luminosa. Un domingo, recibió una llamada de la Fundación Santa Rosa. Había un caso especial. Una mujer mayor que se rehusaba a hablar con psicólogos, pero que mencionaba su nombre. Cuando Julián preguntó de quién se trataba, el silencio fue la respuesta. Solo dijeron: ella pidió que usted viniera. Viajó sin pensar. Al llegar, la vio desde lejos, sentada en un banco del jardín, con un chal gris sobre los hombros. Era su madre. Julián se detuvo. El corazón golpeaba como si estuviera corriendo. Hacía más de 2 décadas que no la veía. Se habían distanciado por orgullo, por malentendidos, por heridas nunca tratadas. Y ahora estaba ahí, frágil, esperando. «Hola, mamá», dijo, con voz temblorosa. Ella giró lentamente la cabeza, lo miró, y sonrió. «Sabía que vendrías. Tienes el corazón de tu padre». Se sentó a su lado. Hablaron poco. No necesitaban explicaciones. Solo compartieron el silencio de los que saben que el tiempo no puede cambiar el pasado, pero sí puede suavizarlo. «Me equivoqué», dijo ella, con los ojos brillosos. «Pero siempre te amé». Julián le tomó la mano. «Y yo a ti. Solo que tardé en entenderlo». Pasaron horas bajo el sol tibio. No hablaron del abandono, de los reproches, ni de los años perdidos. Hablaron de las cosas simples, de recetas, de canciones, de sueños. Al despedirse, ella le entregó una caja pequeña. Dentro, había fotos de la infancia, cartas que él había escrito y nunca enviado, y una pulsera azul con blanco. «La hizo una niña». «Me dijo que representaba la bondad», dijo ella. «Me recordó a ti». Julián reconoció la pulsera. Era la misma que la niña del parque le había regalado años atrás. La había perdido. Pero la vida, con sus vueltas, la había traído de nuevo a sus manos. Después de su encuentro con su madre, Julián volvió a la ciudad con el corazón sereno. Algo dentro de él se había acomodado. Sentía que las piezas de su historia, aunque no perfectas, por fin estaban en su lugar. Los meses siguientes fueron de cosecha. El programa que dirigía fue premiado por su impacto nacional, y una universidad lo invitó a participar como profesor honorario. Las redes sociales compartían sus frases, sus talleres eran solicitados por fundaciones internacionales. Pero él seguía siendo el mismo hombre que madrugaba con termo de café en la mano y caminaba solo antes del amanecer para aclarar las ideas. Un martes nublado, recibió un correo con un nombre que lo congeló: Elena Sánchez. El asunto decía: «Si aún te queda tiempo para un café». Leyó el mensaje 5 veces antes de responder. Era breve, directo y sin adornos. Ella estaría en su ciudad por trabajo, por solo 2 días, e imaginó que podrían reencontrarse, si él quisiera. No pedía nada. Solo ofrecía un espacio. Julián aceptó. Se encontraron en una cafetería pequeña, con ventanas grandes y aroma a canela. Ella llegó puntual, con un vestido sencillo, el cabello suelto y una paz en la mirada que a él le resultaba nueva. Julián sintió que el tiempo se doblaba. Era la misma mujer, pero no era la misma. «Hola, Julián», dijo ella, sonriendo. «Hola, Elena». No hubo abrazos. Solo una conversación tranquila, como 2 viejos amigos que se conocen de otra vida. Hablaron de lo que habían vivido, de sus caminos, de las cosas que les dolían y de las que los habían reconstruido. «No te escribí antes porque no quería confundir nada», dijo ella. «Pero cuando supe que estaba por venir, algo en mí me dijo que debía verte». «Gracias por eso», respondió él. «No imaginé que recibiría algo tuyo después de tu carta». Aquella carta fue necesaria. «Para ti, y para mí». Hubo una pausa larga, donde solo se escuchaban las cucharitas contra las tazas. Julián, con los dedos sobre la mesa, preguntó lo que llevaba años guardando. «¿Fuiste feliz?». Elena no respondió de inmediato. Bajó la mirada y jugó con la servilleta. «Sí. A mi manera. Aprendí a hacerlo. Aunque a veces,
Me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Yo también, dijo él, sin dudar. Ella lo miró a los ojos. Y por un instante, no eran dos adultos en una cafetería. Eran dos jóvenes que se amaron con fuerza y luego se soltaron sin saber cómo regresar. ¿Crees que uno puede empezar de nuevo, incluso después de tanto tiempo? Preguntó ella, casi en un susurro. Lo creo, respondió Julián. Porque yo empecé. Más de una vez. El café se terminó. Y al salir, llovía. Caminaron juntos bajo la misma sombrilla, sin prisas. No dijeron nada. Pero el silencio entre ellos ya no dolía. Era un silencio que curaba. Antes de despedirse, Elena se detuvo. No te prometo nada, Julián. Pero si la vida aún tiene algo guardado para nosotros, estoy dispuesta a escucharlo. Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo pareció detenerse. No como quien teme el futuro, sino como quien por fin se atreve a vivirlo. Pasaron semanas desde aquel café bajo la lluvia. Julián y Elena no se vieron de inmediato, pero el contacto no se cortó. Un mensaje de vez en cuando, una llamada breve, alguna foto compartida. No hablaban del pasado ni del futuro. Solo del presente. Julián, por su parte, siguió con sus proyectos. Pero algo había cambiado. No en su trabajo, ni en sus rutinas. Cambió dentro de él, ya no cargaba el peso de la culpa. Por primera vez, podía hablar de su historia sin sentir vergüenza. No porque hubiera olvidado lo que hizo, sino porque había aceptado lo que aprendió. Un día, recibió una invitación inesperada. Elena estaba organizando un encuentro para emprendedores en su ciudad. Lo invitaba a dar la charla de cierre. Julián aceptó sin dudar. No por el evento, sino por lo que representaba. Volver. Cuando llegó, la vio desde lejos. Ella estaba entre los asistentes, revisando una lista en una carpeta. Cuando levantó la vista y lo vio, su sonrisa fue inmediata. Natural. Sin peso. Como si nunca se hubieran perdido. La charla fue intensa. Julián habló sobre la diferencia entre tener éxito y tener paz. Sobre cómo el verdadero crecimiento no se mide en logros, sino en las veces que uno se reconstruye sin perder la esencia. Al final, los aplausos fueron sinceros. Algunos lloraban. Otros se acercaban para agradecerle. Elena lo miraba desde la última fila. No aplaudía. Solo lo miraba. Y en sus ojos, Julián vio lo que más anhelaba, comprensión. Esa noche, se quedaron conversando en un banco de la plaza central. El aire era fresco, la ciudad dormía, y el tiempo parecía no pesar. Nunca imaginé que terminaríamos así, dijo ella, mirando las luces lejanas. Ni yo, respondió él. Pero me alegra estar aquí. Contigo. A veces siento que no sé si debería arriesgarme. Ya hemos sido heridos. ¿Y si lo arruinamos otra vez? Julián tomó su mano, sin prisa. Entonces lo volveremos a intentar. Y si fallamos, al menos sabremos que lo hicimos desde otro lugar. Desde la verdad. Elena respiró hondo. Cerró los ojos por un momento. Luego, apoyó su cabeza en su hombro. Estoy cansada de tener miedo. Entonces empecemos sin promesas. Solo paso a paso. Como cuando se aprende a caminar después de una caída. Los días siguientes fueron suaves, sin grandes declaraciones. Compartieron cafés, paseos cortos, lecturas al atardecer. No hablaban de lo que eran. Solo vivían lo que sentían. Julián ya no buscaba redención. Y Elena ya no necesitaba certezas. Se habían encontrado de nuevo, no como antes, sino como ahora. Pasaron los meses. Renata, desde su tienda, celebraba cada noticia con alegría sincera. Miguel los visitaba cuando podía, orgulloso de haber sido parte de esa historia. La madre de Julián falleció en paz, rodeada por el hijo que había vuelto. Y su padre, aunque ya no podía hablar, sonreía cada vez que Julián le leía fragmentos de sus cuadernos. Una tarde, Julián y Elena regresaron al barrio donde comenzó todo. Caminaron entre las casas humildes, saludaron a los vecinos, y se detuvieron frente a la casa donde vivieron por tantos años. ¿Y si la compramos de nuevo? Preguntó ella con una media sonrisa. ¿Para vivir? No. Para sembrar. Para enseñar. Para que otros aprendan que lo que se rompe, también puede florecer. Julián la miró. Asintió. Y supo, con certeza, que esta vez no estaban volviendo al pasado. Estaban construyendo un nuevo futuro. Uno elegido. Uno consciente. Uno en paz.